4 hombres en traje se rieron en su cara y le ordenaron marcharse, pero cuando ella dijo esta compañía es mía, señor, la risa se cortó en seco y lo que sacó de su sencilla bolsa dejó sin palabras al hombre más poderoso de la sala. Puede retirarse, señorita. Esta reunión es solo para gente seria. La voz de Renato Costa cortó el silencio de la sala de juntas como una hoja afilada. Ni siquiera levantó la vista de los documentos que fingía leer, solo agitó la mano como quien espanta algo que no pertenece allí. Mariana Román Liu se quedó inmóvil en la puerta, apretando la bolsa sencilla contra su pecho con ambas manos. Los dedos se hundían en la piel gastada. No dijo una palabra, solo recorrió la sala con la mirada. Una larga mesa de cristal, sillones de cuero, ventanas del suelo al techo y, detrás, toda la ciudad extendida abajo. Era el piso 23 del edificio Andrián, sede central del Grupo Casta, una de las mayores constructoras del país. Tengo una cita programada, dijo Mariana con voz firme aunque las manos le temblaban. Renato por fin levantó la vista, la repasó de arriba abajo con esa expresión que solo saben poner quienes están acostumbrados a mandar. Una mezcla de desprecio y burla. ¿Una cita aquí? ¿Estás segura de que no se equivocó de piso, muchacha? El comedor está en la planta baja. Los 3 hombres sentados a la mesa estallaron en carcajadas. No fue una risa contenida, fue ruidosa, descarada, sin el menor pudor. Otavio Kira, el director financiero, incluso golpeó la mesa riendo. Marcelo Antonio, el director jurídico, negaba con la cabeza como si acabara de oír la mejor broma del año. Fabio Salazar, la mano derecha de Renato, señaló con el dedo a Mariana y dijo entre risas: seguro es la nueva pasante que se perdió. Mariana no se movió, no bajó la cabeza, no se disculpó. Simplemente permaneció de pie, sosteniendo su bolsa, aguantando las miradas mientras los 4 hombres más influyentes de la compañía se reían en su cara. Señor, me llamo Mariana Román, repitió ella, esta vez con la voz un poco más alta. Tengo una cita con la dirección. Puede verificarlo en recepción. Renato inclinó la cabeza como un gato que encuentra algo curioso para jugar antes de descartarlo. Román, no conozco a ningún Román en nuestro círculo. ¿De qué empresa es representante? No trabajo en ninguna empresa. ¿Entonces es representante de alguien? Represento a mí misma. La respuesta provocó otra ola de risas. Renato se recostó en el sillón y cruzó los brazos. Una mujer joven que no trabaja para nadie, que no representa a nadie, entra en mi sala de juntas y afirma que tiene una cita con la dirección de mi empresa. ¿Sabe a qué se parece? A alguien que merece al menos 5 minutos de su atención, señor, respondió Mariana. La risa de Fabio se cortó a media palabra. En esa respuesta había algo que no encajaba en absoluto con la imagen que todos se habían formado. Renato también lo notó. Su arrogancia era demasiado grande para dejar espacio a la curiosidad. María. Gritó hacia la puerta. Segundos después apareció María da Sequeira, la secretaria ejecutiva que llevaba más de 10 años con Renato. Sí, señor. Esta señorita afirma que tiene cita con la dirección. Por favor, compruébalo antes de que pierda más tiempo. María miró a Mariana con curiosidad, luego tomó su tablet y revisó la agenda. Mientras buscaba, el silencio en la sala era pesado. Los 4 hombres seguían sentados, Mariana seguía de pie. Nadie le ofreció asiento. Señor Renato, dijo María al cabo de unos instantes, efectivamente hay una reunión a esta hora. Fue organizada por el bufete Barris & Deal. Persona de contacto: Mariana Román Liu. La sonrisa burlona de Renato se desvaneció pero no desapareció. Barris & Deal es uno de los bufetes más importantes de la ciudad. ¿Por qué la representan a ella?
Preguntó haciendo un gesto vago hacia Mariana. Puedo explicarlo, señor, dijo Mariana. Si me permite sentarme. Renato dudó un segundo, luego señaló con descuido el sillón más lejano de la mesa, como diciendo siéntate allí lejos y no molestes. Mariana se acercó, apartó la silla y se sentó con la seguridad de quien sabe exactamente lo que hace. Bien, dijo Renato abriendo los brazos como un maestro de ceremonias en el circo. El escenario es suyo. Sorpréndanos. Marcelo y Otavio intercambiaron miradas divertidas. Fabio ya tenía el teléfono en la mano, probablemente listo para contar la anécdota durante la comida. Mariana abrió la bolsa, sacó una carpeta delgada y la colocó sobre la mesa sin abrirla. Señor Renato, ¿cuánto tiempo lleva usted al frente del grupo Casta? Él frunció el ceño, sorprendido por la pregunta. 20 años. Desde que mi suegro se retiró y me pasó las riendas. Pero eso es de dominio público. Cualquiera conoce al señor Amadeu Ventura. Exacto. El fundador del grupo, un visionario. Yo continué su legado y convertí esta empresa en lo que es hoy, dijo Renato sacando pecho. Cuando asumí el mando, la facturación anual era inferior a 10 millones. Hoy supera los 200 millones. Impresionante, dijo Mariana sin el menor rastro de ironía en la voz. ¿Y la señora Beatriz, su esposa, hija de Amadeu? Renato entrecerró los ojos. ¿Qué relación tiene mi esposa con cualquier tema que usted pueda discutir aquí? La más directa, señor, pero llegaré a eso. Marcelo, el director jurídico, se inclinó hacia adelante. Sus instintos de abogado empezaban a decirle que esta conversación no era lo que parecía. Señorita, vaya al grano. ¿Qué pregunta tiene para esta compañía? De acuerdo, voy al grano, asintió Mariana. Abrió la carpeta y extrajo una única hoja. Señor Renato, ¿conoció usted a una mujer llamada Ivona Román? El nombre cayó en la sala como una piedra en agua quieta. Renato no se movió, pero algo cambió en el fondo de sus ojos. Fue fugaz, casi imperceptible, pero Mariana lo vio. Era exactamente la reacción que buscaba. No, dijo él demasiado rápido. ¿Estás seguro? Dije que no. Nunca he oído ese nombre. Mariana sostuvo su mirada durante largos segundos, luego recorrió con la vista a todos los presentes en la mesa. Otavio desvió la mirada. Fabio dejó de juguetear con el teléfono. Marcelo mantuvo una expresión profesional, pero sus dedos estaban tensos sobre la mesa. Ivona Román Liu era mi madre, dijo Mariana y por primera vez su voz tembló. No de miedo, sino de algo mucho más profundo. Ella trabajó en este edificio. No en este piso, no en esta sala. Trabajó en los pisos inferiores, en la limpieza, cuando la compañía apenas comenzaba. Renato soltó una risa corta y nerviosa. Muchacha, en estos años han pasado cientos de empleados aquí. No voy a recordar a cada limpiadora. Ella no era solo una limpiadora, lo interrumpió Mariana y esta vez su voz no tembló, sonó dura como el hormigón. Y usted lo sabe. El aire en la sala cambió. Fabio miró a Renato esperando una orden brusca, que llamara a seguridad para sacar a la muchacha, pero Renato no dijo nada. Se quedó callado mirando a Mariana como si hubiera visto un fantasma. María, aún de pie en la puerta, sintió la tensión e instintivamente retrocedió un paso. Mi madre trabajó aquí durante años, continuó Mariana sacando otro documento de la carpeta. Fue una de las primeras empleadas de esta compañía. Llegó cuando el señor Amadeu Ventura aún dirigía todo personalmente, cuando el grupo no era más que una pequeña oficina de media docena de personas. Mucha gente entró y salió de aquí, dijo Renato intentando suavizar el tono duro. Eso no significa nada.
Significa que esta persona ayudó a construir lo que usted tiene hoy. Mariana colocó el documento sobre la mesa y lo deslizó hacia Renato. Es el acta constitutiva original de la compañía, el primer contrato de constitución del Grupo Casta, que entonces se llamaba Ventura y Socios. Marcelo se levantó y tomó el documento antes que Renato. Sus ojos recorrieron las líneas y su expresión cambió. Renato, esto es el acta constitutiva original con certificación notarial. ¿Y qué? Dijo Renato con voz más agresiva. Es un documento viejo, no vale nada. Vale, señor, dijo Mariana, porque en este contrato, además del nombre del señor Amadeu Ventura, aparece otro nombre registrado como cofundadora. Hizo una pausa. Toda la sala se sumió en un silencio absoluto. Ivona Román, mi madre, cofundadora con el 30% de las participaciones iniciales de esta compañía. La frase explotó en la sala como un trueno. Otavio se levantó de un salto de la silla. Fabio dejó caer el teléfono. Marcelo hojeaba febrilmente los documentos buscando confirmación. Renato se quedó completamente inmóvil como una estatua. Es mentira, dijo, pero ya no había fuerza en su voz. No es mentira, señor, respondió Mariana, y usted sabe que no es mentira. Mi madre invirtió todo lo que tenía en este negocio junto con el señor Amadeu. Vendió la casa de sus padres, pidió un préstamo, trabajó de sol a sol. Cuando la compañía empezó a crecer, cuando aparecieron los grandes contratos, ¿sabe qué ocurrió? Renato no contestó. Borraron su nombre, la voz de Mariana se quebró por primera vez y sus ojos brillaron con lágrimas que se negaba a derramar. La obligaron a firmar papeles que no entendía. Le dijeron que era una reestructuración. Mi madre apenas sabía leer, confió en la gente, creyó que todo se hacía correctamente. El silencio en la sala era tan profundo que se oía el viento golpeando las ventanas. Mi madre pasó el resto de su vida limpiando oficinas ajenas, continuó Mariana, y ahora las lágrimas corrían pero ella no se secaba ninguna. La mujer que ayudó a fundar una compañía que vale 200 millones murió sin dinero para pagar su propio funeral. María se llevó la mano a la boca. Otavio miraba al suelo. Incluso Fabio, que minutos antes se reía y señalaba con el dedo, ahora tenía el rostro completamente serio. Por eso cuando digo que esta compañía es mía, señor, dijo Mariana secándose los ojos con el dorso de la mano y mirando directamente a los ojos de Renato, no es una figura retórica, no es una metáfora. Es un hecho. Certificado notarialmente, que usted y su familia ocultaron durante años. Renato por fin se movió, apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos. Cuando habló, su voz fue baja, contenida, peligrosa. Escucha, muchacha. Puedes tener un papel viejo con el nombre de tu madre, puedes tener un abogado conocido. Puedes haber venido aquí toda valiente pensando que asustarás a alguien, pero yo construí esta compañía con mis propias manos y ninguna hoja de papel me la va a quitar. Se puso de pie, se ajustó la chaqueta y la miró desde arriba. Marcelo, dispón que nuestro departamento jurídico analice esta situación. Fabio, acompáñala a la salida. La reunión ha terminado. Mariana se levantó con calma, guardó los documentos en la carpeta, miró a cada uno de los hombres de la sala uno por uno y, antes de salir, se detuvo en la puerta y pronunció las palabras que ninguno de ellos olvidaría jamás. Pueden echarme de este edificio hoy, señor Renato. Pero sepa una cosa. Mi madre no tenía voz, mi madre no tenía a nadie que luchara por ella. Pero yo sí la tengo. No me iré. No me iré hasta que cada centavo que le fue robado regrese al lugar que siempre le correspondió. Y salió. La puerta se cerró suavemente, pero el eco de esas palabras siguió resonando en la sala de juntas durante mucho, mucho tiempo.
Renato permaneció de pie mirando la puerta cerrada. Fabio lo observaba esperando alguna orden. Ottavio y Marcelo intercambiaban miradas preocupadas. El silencio lo rompió Marcelo. Renato, si este acta constitutiva es auténtica, tenemos un problema muy serio. Renato se volvió lentamente hacia él. Ocúpate de eso. Renato, necesito que me digas la verdad. ¿Conocías a esa mujer? Renato no respondió. Se acercó a la ventana y se quedó mirando la ciudad abajo. Miles de personas, miles de vidas. Y en alguna parte de esas calles una joven mujer a la que él no había valorado en absoluto acababa de comenzar su lucha. Y él sabía, aunque nunca lo admitiría en voz alta, que esa muchacha no estaba faroleando. Mariana salió del edificio Andrián con el corazón latiéndole desbocado. Las piernas le temblaban, las manos estaban heladas. Solo cuando estuvo en la acera y sintió el viento en la cara se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración desde el momento en que dio la espalda a aquella sala. Se apoyó contra la pared del edificio y cerró los ojos. La risa aún resonaba en su cabeza, el dedo acusador de Renato ordenándole marcharse como si fuera un insecto, la voz de Fabio llamando la pasante perdida. Pero no lloró. No allí, no frente a ese edificio. Abrió los ojos, se ajustó la bolsa al hombro y caminó hacia la parada del autobús. Mientras andaba sacó el teléfono y marcó un número. Doctor Tiago, soy Mariana. La reunión terminó. Al otro lado de la línea respondió con voz tranquila el socio del bufete Barris & Al, el abogado que había aceptado el caso de Mariana, como quien esperaba esa llamada. ¿Cómo fue? Exactamente como usted dijo. Se rieron, se burlaron, me ordenaron marcharme. ¿Y el acta constitutiva? Cuando vieron el documento dejaron de reír. Tiago guardó silencio un instante. Bien. Entonces ya saben que es auténtica. Mariana, a partir de este momento empezarán a actuar. ¿Estás preparada? Mariana miró hacia la cima del edificio Andrián que brillaba contra el cielo. He esperado esto toda mi vida, doctor. Estoy preparada. Colgó, subió al autobús, se sentó en la última fila, apoyó la cabeza en la ventanilla y, lejos de todas las miradas, dejó que las lágrimas corrieran en silencio. Porque todo esto nunca había sido por dinero. Nunca había sido por dinero. Era por la mujer que el mundo olvidó y que Mariana nunca olvidaría. La historia de su madre no empezó en lujosos despachos ni en salas de reuniones con vista a la ciudad. Empezó en una cocina estrecha de un diminuto apartamento en las afueras de São Paulo, donde Ivona vivía en 2 habitaciones con su madre, doña Carmilla, costurera que trabajaba hasta altas horas de la noche para llegar a fin de mes. Ivona creció viendo cómo su madre se pinchaba los dedos con la aguja, se encorvaba sobre la máquina de coser y aún así, cada noche antes de dormir, sonreía y decía: «Hija, tenemos poco, pero lo que tenemos lo ganamos con honor». Esas palabras definieron todo lo que Ivona llegaría a ser. Desde muy joven tuvo algo que la distinguía de todos los demás. Una extraordinaria capacidad para ver oportunidades donde los demás solo veían problemas. Cuando la tienda del barrio cerró y el dueño abandonó el local, todos se lamentaron. Ivona, que aún no había terminado la escuela, fue al propietario del inmueble y le propuso limpiar y arreglar el local a cambio de poder usarlo los fines de semana para vender los pasteles que horneaba doña Carmilla. El dueño se rió. Le divirtió aquella muchacha flaca y decidida que hablaba de negocios como una adulta, pero le dio permiso. Unas semanas después la cola para comprar pasteles doblaba la esquina. Ivona no lo sabía, pero allí se estaba sembrando la primera semilla de lo que un día sería un imperio. Años después, ya adulta, Ivona trabajaba en 3 empleos al mismo tiempo.
Por la mañana limpiaba oficinas en el centro, al mediodía atendía en una cafetería, por la noche repartía pedidos de la farmacia del barrio. Dormía 4 horas al día y se levantaba antes del amanecer. En una de aquellas limpiezas el destino la llevó a una pequeña oficina en el barrio de Paulista. El lugar era sencillo. 2 habitaciones, una recepción improvisada y un hombre que pasaba el día dibujando planos de construcción sobre una mesa llena de papeles. Era Amadeu Ventura, por entonces solo un ingeniero con un sueño demasiado grande para su bolsillo. Había abierto su oficina unos meses antes, pero los clientes no llegaban, el alquiler se atrasaba, las cuentas se acumulaban. Cada semana Amadeu parecía más cansado, más abatido, más cerca de rendirse. Ivona limpiaba su oficina 3 veces por semana. Llegaba temprano, ordenaba, vaciaba la papelera llena de proyectos arrugados que Amadeu tiraba por desesperación. Nunca decía nada más que buenos días y hasta luego, pero lo observaba todo. Una mañana Ivona llegó y encontró a Amadeu sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. La mesa estaba volcada, los papeles esparcidos por todas partes. Ni siquiera notó que ella había entrado. Señor Amadeu, lo llamó con cuidado. Él levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Se acabó, doña. Perdí al último cliente. No podré pagar ni el alquiler este mes. Tendré que cerrar. Ivona se quedó quieta con el cubo y el trapo en la mano. Miró aquel despacho destrozado, miró los proyectos desparramados por el suelo y luego miró a Amadeu. ¿De verdad quiere rendirse? No es cuestión de querer. Es que no hay opción. Ivona dejó el cubo en el suelo, se sentó en una silla y dijo las palabras que Amadeu Ventura nunca olvidaría hasta el final de sus días. Señor, todos los días limpio oficinas de gente rica. Sé cómo hablan, sé lo que necesitan, sé cómo piensan. Usted tiene los conocimientos, yo tengo los contactos. Si acepta, puedo traer clientes. Amadeu la miró como si acabara de oír la cosa más absurda del mundo. ¿Tú vas a traer clientes? Limpio la oficina de una constructora en Forel, Lima. El dueño se queja todo el tiempo de que necesita un ingeniero para proyectos pequeños, pero las grandes empresas cobran demasiado caro. ¿Cuánto cobra usted? Amadeu parpadeó confundido y dijo la cifra. Ivona calculó en 2 segundos. Eso es la mitad de lo que cobran los demás. Puedo concertarle una reunión antes de que termine la semana. E hizo exactamente lo que prometió. Esa misma semana Ivona habló con el dueño de la constructora durante su limpieza. No fue una presentación formal con diapositivas y gráficos. Fue una mujer sencilla hablando con convicción. Conozco a un ingeniero brillante que cobra la mitad y hace un trabajo mejor. El dueño, más por curiosidad que por confianza, aceptó la reunión. Amadeu presentó su trabajo. El contrato se firmó ese mismo día. Fue el primero de muchos. Ivona empezó a hacer lo que ningún vendedor profesional podía. Abrir puertas. Conocía a porteros, conserjes, secretarias, conductores, toda una red invisible de personas que sabían exactamente qué pasaba dentro de las empresas donde trabajaban. Quien necesitaba una reforma, quien estaba descontento con su ingeniero actual, quien tenía presupuesto libre. Amadeu no daba crédito a los resultados. En pocos meses su oficina, que estaba al borde de la quiebra, recibió más contratos de los que podía cumplir. Entonces tomó la decisión que lo cambió todo. Invitó a Ivona a ser su socia. Doña Ivona, sin usted yo habría cerrado las puertas. Usted trajo más clientes en semanas que yo en meses. Quiero que sea mi socia. 30% de la compañía. Ivona dudó. No, por miedo a que fuera demasiado bueno para ser verdad. Señor Amadeu,
apenas sé leer, no entiendo los contratos, no sé nada de ingeniería. ¿Cómo voy a ser socia? Usted entiende a las personas y eso vale más que cualquier diploma. Firmaron el acta constitutiva juntos en una pequeña notaría del centro de la ciudad. Ivona puso su nombre junto al de Amadeu Ventura y en ese instante la mujer que había fregado suelos de rodillas se convirtió en dueña de una parte de lo que ayudaría a construir la compañía. Al principio fueron proyectos pequeños, luego medianos, luego grandes. Amadeu se ocupaba de la parte técnica y Ivona de todo lo demás. Organizar pagos, contratar personal. Llegaba antes que todos y se iba después que todos. No tenía horario, no tenía días libres y nunca se quejó. El éxito atrae miradas, y no todas son buenas. Cuando la compañía empezó a ganar notoriedad y los contratos valían fortunas, aparecieron alrededor de Amadeu nuevas personas. Consultores, inversores, abogados, todos con amplias sonrisas y promesas de crecimiento vertiginoso. Entre ellos apareció un hombre ambicioso llamado Renato Castano. Renato era el prometido de la hija de Amadeu, Beatriz Ventura. Tenía diploma en administración, elocuencia de vendedor y un instinto despiadado. Desde el primer día Renato miró a Ivona con desprecio. Para él era inadmisible que una exlimpiadora tuviera el 30% de la compañía que consideraba suya por derecho. Al fin y al cabo, estaba a punto de casarse con la hija del fundador. Renato nunca lo dijo abiertamente. Era demasiado inteligente para atacar de frente. En cambio inició un trabajo lento y metódico para socavar la posición de Ivona dentro de la compañía. Primero empezó a programar reuniones a horas en las que sabía que Ivona no podría asistir. Luego tomó decisiones importantes sin consultarla. Después convenció a Amadeu de que la compañía necesitaba una reestructuración corporativa para atraer inversores más grandes. Suegro, ningún inversor serio pondrá dinero en una compañía cuyo acta constitutiva incluye a una exlimpiadora, le dijo en una conversación privada que Ivona nunca llegó a conocer. Con todo respeto hacia doña Ivona, su nombre en los documentos ahuyenta los grandes negocios. Amadeu al principio se resistió. Sabía todo lo que Ivona había hecho. Pero Renato fue insistente y Beatriz estuvo de su lado. Poco a poco Amadeu cedió. Y un día que Ivona nunca olvidaría, la llamó para hablar. Doña Ivona, necesito hablarte de la reestructuración de la compañía. Ivona escuchó mientras Amadeu explicaba que era necesario actualizar los documentos para atraer inversores, que así sería mejor para todos, que ella seguiría recibiendo su parte pero en otra forma. Pusieron delante de ella decenas de páginas en lenguaje jurídico que Ivona no entendía. Miró a Amadeu, el hombre que le había dado una oportunidad que nadie más le habría dado, y confió. Firmó. En ese momento, sin saberlo, renunció a todo lo que había ayudado a construir. Unas semanas después Ivona notó que su nombre ya no aparecía en ningún documento de la compañía, que nadie la consultaba sobre nada, que las puertas que antes se abrían ahora estaban cerradas. Cuando intentó hablar con Amadeu, la nueva secretaria que había contratado Renato no la dejó pasar. El señor Amadeu está en reunión, siempre está en reunión, siempre está inaccesible. Ivona regresó a casa esa noche y por primera vez en su vida no encontró fuerzas para sonreír antes de dormir. Se sentó en la cama, miró sus manos encallecidas y lloró en silencio para no despertar a la pequeña Mariana que dormía en la habitación de al lado. No sabía que su hija no dormía. Mariana, todavía niña, pegó la oreja a la pared y escuchó cada sollozo de su madre. Aunque no entendía qué pasaba, en aquella noche oscura se hizo a sí misma una promesa silenciosa. Un día sabría qué le habían hecho a su mamá y conseguiría justicia. A la mañana siguiente, después de aquella reunión, el grupo Castano bullía como una colmena. La noticia de lo ocurrido en la sala de juntas se extendió por los pisos como fuego en paja seca.
Nadie sabía exactamente qué había dicho aquella muchacha, pero todos sintieron que algo había cambiado. Renato llegó más temprano que de costumbre, se encerró en su despacho con Marcelo Antonio y no recibió a nadie en toda la mañana. Nunca había visto al doctor Renato así, susurró Sonia Pastú, secretaria del piso ejecutivo, a una compañera mientras servía café. Él, que siempre entraba sonriendo y saludaba a todos, hoy pasó sin mirar a nadie. En el otro extremo de la ciudad, Mariana despertó en el pequeño apartamento que compartía con su abuela. Doña Carmilla ya estaba en pie, sentada en su silla habitual junto a la ventana de la cocina, con las manos ocupadas. Incluso en la vejez, con los dedos cansados de toda una vida cosiendo, la anciana señora no podía quedarse quieta. Ayer volviste tarde, dijo doña Carmilla sin apartar la vista de la aguja. ¿Y no cenaste? No tenía hambre, abuela. Nadie pierde el apetito así como así, hija. Siéntate aquí y cuéntame qué pasó. Mariana acercó la silla y se sentó frente a su abuela. Guardó silencio, buscando las palabras. Doña Carmilla tenía el corazón débil y Mariana sabía que debía ser cuidadosa con lo que y cómo decía. Fui allí, abuela. A la compañía. La aguja se detuvo. Doña Carmilla levantó los ojos y miró a su nieta. En su mirada había algo más que preocupación. Era miedo, un miedo antiguo y profundo que vivía en esos ojos desde hacía muchos años. Mariana, te pedí que no te metieras en eso. Lo sé. Tu madre también intentó luchar contra esa gente y mira cómo acabó. Lo sé, abuela. Pero yo no soy mi madre. Mariana tomó con cuidado las manos de su abuela entre las suyas. Y esta vez no estoy sola. Doña Carmilla se quedó callada. Una lágrima rodó por su rostro arrugado, lenta, llevando consigo décadas de dolor contenido. No la secó, simplemente dejó que cayera. Tu madre fue la persona más fuerte que he conocido, dijo la anciana señora con la voz temblorosa. Y aún así la rompieron. No de golpe, poco a poco, pedazo a pedazo, día tras día, hasta que no quedó nada. Mariana sintió que se le encogía el corazón. Conocía esa historia, había crecido dentro de ella, pero cada vez que su abuela hablaba de Ivona era como abrir una herida que nunca había cicatrizado. Después de que la sacaran de la compañía, continuó doña Carmilla, tu madre ya nunca volvió a ser la misma. Dejó de sonreír, dejó de hacer planes. Trabajaba, volvía a casa, te cuidaba y se acostaba. Cada día igual, como si solo esperara que el tiempo pasara. Abuela, necesito preguntarte algo, dijo Mariana apretando suavemente las manos de su abuela. El documento que mamá guardaba, el original del acta constitutiva, ¿cómo consiguió conservarlo? Si le quitaron todo, ¿por qué no le quitaron también ese papel? Doña Carmilla cerró los ojos, respiró hondo. Cuando los abrió de nuevo había algo distinto en su mirada. La claridad que aparece solo cuando alguien decide finalmente contar la verdad. Lo guardó porque no fue tu madre quien lo guardó. Lo hizo el propio Amadeu Ventura. Mariana abrió mucho los ojos. ¿Qué estás diciendo? Amadeu Ventura vino a casa, Mariana. En persona. Después de todo lo que pasó. Esa revelación golpeó a Mariana como un rayo. Soltó las manos de su abuela y se recostó en la silla, intentando asimilar lo oído. Amadeu, el hombre que permitió que Renato destruyera a su socia y salvó su compañía, ¿vino a casa de Ivona? ¿Cuándo fue? Un tiempo después de que le quitaran todo a tu madre. Ella no estaba en casa, había salido a la limpieza nocturna en un edificio de oficinas. Yo estaba aquí contigo, eras muy pequeña y ya dormías. Llamaron a la puerta casi a las 10 de la noche. Cuando abrí, él estaba allí. Un hombre alto y elegante, pero con la cara de quien no había dormido en varios días.
Doña Carmilla hizo una pausa, como reviviendo la escena. Dijo: Doña Carmilla, cometí el peor error de mi vida y necesito que guarde algo para mí, para Ivona, hasta que llegue el momento adecuado. Descubrí algo que quizá ni Renato sepa. Mariana se inclinó hacia adelante. ¿Qué encontró? Amadeu Ventura no se retiró, Mariana. Esa es la versión oficial que Renato cuenta a todos. La verdad es que Amadeu fue apartado de su propia compañía por su yerno. El aire salió de los pulmones de Mariana. ¿Apartado? ¿Cómo? Unos años después de que sacaran a tu madre de la lista de fundadores, Renato hizo exactamente lo mismo con Amadeu. Usó maniobras corporativas, convenció a los demás directores, incluido Otavio Kira que ya trabajaba en la compañía, y poco a poco le quitó todo el poder de decisión a su suegro. Y Amadeu intentó resistirse, pero Renato ya tenía mayoría en el consejo. Destruyó a su propia familia, susurró Mariana. Renato Castano no tiene familia, Mariana. Tiene figuras en un tablero de ajedrez. Y cuando una figura deja de ser útil, la tira. Tiago abrió la carpeta y mostró el documento. Actas de reuniones, registros de cambios en los estatutos. Amadeu pasó sus últimos años en completo aislamiento. Murió solo en un pequeño apartamento lejos de su hija, lejos de la compañía, lejos de todo lo que había construido. Beatriz se puso del lado de su marido y cortó toda comunicación con su propio padre. Mariana sintió que el estómago se le revolvía. La crueldad de Renato no tenía límites. No le bastó destruir a Ivona, destruyó también al hombre que le había dado todo. Pero aún hay más, dijo Tiago, y su voz se volvió más grave. Amadeu dejó un testamento. Registrado ante notario, sellado, con indicación de abrirlo solo después de su muerte. ¿Sabes a quién dejó la mayor parte de su patrimonio personal restante? Mariana sintió que le faltaba el aire. A Ivona Román, que para entonces ya había fallecido. Eso significa que por derecho hereditario todo pasó automáticamente a su única heredera. Ivona. Te lo digo, continuó Tiago poniendo las manos sobre la mesa y mirándola a los ojos, no solo hablo de bienes personales. En el testamento Amadeu incluyó una declaración oficial en la que reconocía que Ivona había sido obligada a salir de la lista de fundadores por medios fraudulentos. Es un testimonio escrito de puño y letra del fundador de la compañía en el que admite que la exclusión de Ivona fue ilegal. Mariana se cubrió el rostro con las manos y las lágrimas brotaron sin control. No eran lágrimas de tristeza, era algo mucho más complejo. Alivio, rabia, gratitud, nostalgia, todo mezclado. Amadeu Ventura, el hombre que había sido demasiado débil para proteger a Ivona cuando ella lo necesitó, dedicó el resto de su vida a intentar reparar su error. El acta constitutiva entregada a doña Carmilla, el testamento, la declaración oficial, detalle a detalle, en secreto había construido un camino para que un día la verdad saliera a la luz. No tuvo el valor de luchar en vida, pero preparó todo para que alguien pudiera luchar por él después. Doctor Tiago, dijo Mariana secándose el rostro con manos temblorosas, ¿qué hacemos ahora? Tiago sonrió por primera vez esa mañana. No era una sonrisa de triunfo, era la sonrisa de quien sabe que la justicia, aunque lenta, por fin se había puesto en movimiento. Ahora, Mariana, presentamos la demanda. Y cuando Renato Castano reciba la notificación, su mundo empezará a derrumbarse ladrillo a ladrillo, exactamente como él hizo con tu madre. Mariana asintió, se puso de pie, guardó los documentos en la bolsa y se dirigió a la puerta. Antes de salir se volvió hacia el abogado. Doctor Tiago, mi mamá toda su vida fue invisible. Lavaba suelos, escuchaba insultos, tragaba humillaciones y nunca se quejó. ¿Sabe por qué? Porque creía que si hacía todo correctamente, un día todo se arreglaría,
que el mundo reconocería su valor. Los ojos de Mariana brillaban. Pero el mundo por sí solo no reconoce nada. Hay que obligarlo. Salió de la oficina, bajó las escaleras del viejo edificio y salió a la calle. La ciudad seguía viviendo como siempre. Ruidosa, apresurada, indiferente. Pero Mariana caminaba de otra manera. Los hombros erguidos, el paso firme, porque ahora no solo tenía un documento, tenía la verdad escrita de puño y letra del propio fundador. Y contra eso no alcanzarían todos los millones de Renato Castano. La notificación judicial llegó al grupo Castano en una mañana tranquila. No llegó por correo ordinario sino en manos de un oficial de justicia que entró en el vestíbulo del edificio Andrián, se presentó en el mostrador de recepción y pidió entregar el documento. Muy bien, al señor Renato, dijo Sonia Pastú, secretaria de recepción. Sintió que se le helaba la sangre por dentro. No era la primera vez que veía allí a un oficial de justicia, pero aquella mañana algo era distinto. Quizá fuera el peso del sobre, quizá el presentimiento que crecía desde aquella extraña reunión de días atrás. A la familia Renato en el piso 23, dijo casi en un susurro. Avisaré que usted sube. Llamó a María. María, el oficial de justicia está subiendo. Notificación para el doctor Renato. Al otro lado María suspiró profundamente. Entendió. Cuando el oficial entró en el despacho de Renato y le entregó el sobre, el señor Castano estaba de pie junto a la ventana con una taza de café en la mano, mirando la ciudad como hacía cada mañana, como un rey contemplando sus dominios. Tomó el sobre sin prisa, lo abrió con gesto despreocupado y empezó a leer. Abrazo tras abrazo, el color abandonó su rostro. La taza de café tembló en su mano, luego se volcó. El líquido oscuro se extendió por la mesa de cristal, empapando papeles y goteando al suelo. Renato ni siquiera lo notó. Sus ojos estaban clavados en el documento como si leyera su propia sentencia. María. Gritó, y su voz sonó distinta. No fue el grito autoritario habitual, fue el grito de quien acaba de pisar una trampa y siente los dientes de acero cerrándose alrededor de su tobillo. María entró corriendo. Señor, llame a Marcelo inmediatamente, a Otavio y a Fabio. Todos a la sala de juntas en 5 minutos. Menos de 10 minutos después los 4 estaban reunidos en la misma sala donde días antes había estado Mariana Román. Pero aquella mañana nadie sonreía. Renato lanzó el documento al centro de la mesa y se quedó de pie, apoyando las manos en el cristal con la mandíbula tensa. Léanlo. Eso fue todo lo que dijo. Marcelo Antonio tomó el documento primero. Como abogado del grupo, sus ojos entrenados recorrieron las páginas con velocidad quirúrgica. Con cada página vuelta su expresión se volvía más tensa. Cuando terminó, dejó los papeles sobre la mesa y se quitó las gafas. Es una demanda de reconocimiento de participación originaria en la sociedad con exigencia de devolución de cuotas y reparación de daños materiales y morales, dijo con voz profesional pero llena de seriedad. Presentada por Mariana Román Liu, representada por el bufete Barris & Deal. Reconoce a Ivona Román Liu como cofundadora con el 30%. En segundo lugar, certificado notarial que confirma la autenticidad del documento, viejos papeles, dijo Fabio Salazar intentando hablar con calma. Eso no prueba nada. Se realizó una reestructuración corporativa legal. Ella firmó la salida. Aquí es donde aparece el tercer anexo, continuó Marcelo, y su voz se volvió más baja. Declaración escrita de puño y letra de Amadeu Ventura, registrada en el testamento, en la que afirma que Ivona Román Liu fue inducida a error al firmar los documentos de cesión de cuotas sin comprender plenamente su contenido y que la reestructuración corporativa se realizó con la intención deliberada de eliminarla de la compañía. El silencio que siguió fue cruel.
Fabio se recostó en la silla como si hubiera recibido un golpe. Ottavio palideció. Renato permaneció inmóvil, pero una vena latía en su sien. ¿Amadeo escribió esto?, preguntó Ottavio con incredulidad. De su propio puño, certificado por notario, registrado en el testamento sellado que se abrió después de su muerte. Marcelo hizo una pausa y miró directamente a Renato. Renato, el fundador de la compañía, su suegro, dejó un testimonio oficial registrado de que la salida de Ivona Román Liu de la lista de fundadores fue fraudulenta. Esto no es una acusación de una muchacha con una vieja bolsa. Es el testimonio del hombre que creó este grupo. Renato se apartó de la mesa y se acercó a la ventana. Se quedó de espaldas a todos, mirando la ciudad abajo. Sus hombros subían y bajaban con la respiración pesada. ¿Cuánto quiere?, preguntó sin volverse. El asunto no es cuánto quiere, respondió Marcelo. La demanda exige el reconocimiento judicial de la participación originaria y la devolución de cuotas con indexación y participación en las ganancias acumuladas desde el momento de la salida forzada. Hablamos del 30% de todo lo que el grupo ha ganado desde entonces. Decenas de millones, murmuró Ottavio haciendo cálculos en su cabeza. Cientos de millones, corrigió Marcelo. Si se considera el aumento del valor de los activos, las ganancias distribuidas, los dividendos y el crecimiento del grupo a lo largo de todos estos años, la suma puede superar cualquier cifra que ahora podamos imaginar. Renato se volvió con los ojos encendidos. Eso no sucederá. No le daré ni un centavo a esa muchacha. Vamos a leer todo aquí. El acta constitutiva puede ser falsificada, el testamento puede ser falsificado. Amadeu ya estaba en la demencia cuando murió. Cualquiera pudo haberle hecho escribir eso. Renato, dijo Marcelo con voz firme, necesito que pienses con claridad. Si intentamos alegar falsificación, la pericia confirmará la autenticidad de los documentos. Con la participación del notario las posibilidades son muy altas. Perderemos la confianza del juez. Si alegamos la incapacidad de Amadeu, tendremos que demostrar que estaba mentalmente enfermo en el momento de redactar el testamento, y para eso se necesitan informes médicos que probablemente no existen. Entonces inventa una defensa, gritó Renato. ¿Para qué pago fortunas a abogados si no pueden resolver un problema así? Fabio levantó la mano con cautela. Renato, ¿y si intentamos un acuerdo? Le ofrecemos una suma razonable para que renuncie a la demanda, incluimos una cláusula de confidencialidad y llegamos a un pacto. Renato escupió la palabra como si fuera veneno. Yo no hago tratos con gente que intenta robar lo que es mío. No está intentando robar, dijo Marcelo con calma. Está intentando recuperar lo que por ley puede pertenecerle. Si el caso llega a juicio y perdemos, el resultado será mucho peor que cualquier acuerdo. Renato apoyó ambas manos en la mesa, se inclinó hacia adelante y miró a Marcelo a los ojos. Escucha atentamente lo que voy a decir. Yo construí esta compañía. Yo convertí una miserable oficina al borde de la quiebra en un grupo que vale 200 millones. Ningún juez, ningún abogado y ninguna hija de limpiadora me va a quitar nada. Las palabras sonaron cortantes. Hija de limpiadora. Marcelo apartó la vista y tragó saliva. Fabio permaneció callado. Prepara la respuesta más agresiva que puedas, ordenó Renato. Cuestiona todo. La autenticidad de los documentos, la capacidad de actuación de Amadeu, los poderes de esa muchacha. Y averigua todo, absolutamente todo. Si tiene una multa por infracción de tráfico, quiero saberlo. Si debe el alquiler, quiero saberlo. Si tuvo cualquier problema, quiero saberlo. Marcelo asintió lentamente, pero en sus ojos había algo que Renato no notó.
Una sombra de duda, una semilla de conciencia que empezaba a germinar. La reunión terminó y cada uno volvió a su despacho. Pero la atmósfera en el grupo Castano había cambiado para siempre. En los pasillos se sentía la tensión, las puertas permanecían cerradas más tiempo del habitual, las voces detrás de ellas sonaban más altas. Ese mismo día, mientras Renato se hundía en furiosas conversaciones telefónicas con otros abogados, a varios kilómetros de allí ocurría algo de lo que él ni siquiera sospechaba. Mariana estaba sentada en un banco de madera en el pasillo del juzgado central, esperando a que Tiago saliera de la audiencia. El pasillo era largo, frío, lleno de gente que esperaba, cada uno con su historia, su dolor, su lucha. Mariana miraba a esas personas y se reconocía en cada rostro cansado. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Número desconocido. ¿Aló? Mariana. La voz era femenina, educada pero temblorosa. Sí, soy yo. Me llamo Ventura. Soy la esposa de Renato. Mariana sintió que la sangre se le helaba en las venas. De todos los escenarios que había imaginado, de todas las posibilidades que había discutido con Tiago, una llamada directa de la esposa de Renato no entraba en ninguno. «Sé quién es usted», respondió Mariana intentando hablar con firmeza a pesar del corazón que le latía desbocado. «Necesito hablar con usted en persona. Sin abogados, sin mi marido, sin nadie. Solo nosotras dos». «¿Por qué?». Al otro lado de la línea hubo una larga pausa. Mariana oyó la respiración de Beatriz, irregular como la de alguien que lucha por mantener la compostura. «Porque sé lo que mi marido le hizo a su madre. Siempre lo supe. Y durante demasiado tiempo cargué esa culpa en silencio». Mariana cerró los ojos. Las manos le temblaban tanto que tuvo que sujetar el teléfono con las dos. «¿Y por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué después de tanto tiempo decidió hablar?». «Porque yo también lo perdí todo, Mariana. Mi marido me quitó a mi padre, convirtió a Amadeu Ventura en un anciano solitario que murió sin su hija al lado. Permití que ocurriera porque era más fácil fingir que todo estaba bien. Pero cuando supe que usted apareció en esa sala y le dijo a la cara lo que nadie se había atrevido a decirle, algo dentro de mí despertó». Mariana abrió los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla pero no la secó. Dejó que cayera justo allí, en el frío pasillo del juzgado, rodeada de desconocidos que ni siquiera notaron nada. «¿Dónde quiere que nos encontremos?». «Hay una vieja panadería cerca del centro. La panadería Estrella Baja. Mi padre me llevaba allí cuando era niña. Decía que el café allí sabía a domingo. ¿Puede ser mañana por la mañana?». Mariana quiso decir que primero debía consultar con Tiago, que podía ser una trampa, que debía decir 1000 cosas razonables y prudentes. Pero en la voz de esa mujer había algo que iba más allá de cualquier estrategia legal. Era dolor, un dolor verdadero de los que no se pueden fingir. «Allí estaré», dijo Mariana. Colgó y se quedó sentada en el banco mirando al vacío. Tiago apareció en el pasillo unos minutos después y encontró a Mariana con el rostro húmedo y el teléfono apretado contra el pecho. «¿Qué pasó?». «Doctor Tiago, la esposa de Renato acaba de llamarme». Tiago se detuvo. «¿Beatriz Ventura?». «Quiere reunirse conmigo a solas. Dice que sabe todo, que quiere hablar». Tiago se sentó al lado de Mariana y por un instante guardó silencio, analizando las posibilidades. Puede ser una estrategia de Renato. Enviar a su esposa para sonsacar lo que tenemos, intentar un acuerdo informal, debilitar nuestra posición. Lo sé, pero no sonaba como eso. Sonaba. Mariana miró al abogado con ojos enrojecidos pero firmes. Como alguien que se ha estado ahogando durante años y por fin encontró aire para respirar. Tiago estudió largo rato el rostro de Mariana.
Conocía esa determinación, la misma que vio el primer día cuando ella entró en su despacho con un sobre y una historia que parecía imposible. Vaya al encuentro, dijo. Pero sí cautelosa. Escuche más de lo que habla y no prometa nada. Mariana asintió. Esa noche, acostada en la cama de su pequeña habitación, Mariana miraba el techo y pensaba en su madre. Pensaba en Ivona muriendo en oficinas por las noches mientras doña Carmilla guardaba un secreto pesado como plomo. Pensaba en Amadeu Ventura llamando a la puerta de aquel modesto apartamento con un sobre en las manos y arrepentimiento en los ojos. Pensaba en Beatriz, la hija que abandonó a su propio padre para quedarse al lado del hombre que lo destruyó todo. Y pensaba en sí misma, en la niña que dormía en la habitación de al lado mientras su madre lloraba en silencio, en la promesa hecha sin palabras con la oreja pegada a la pared. Mamá, susurró en la oscuridad, usted ya no está a mi lado, pero la verdad sí está. Haré que la escuchen, cueste lo que cueste. Al otro lado de la pared doña Carmilla tampoco dormía. Oyó el susurro de su nieta y se llevó la mano al pecho. No dijo nada, solo rezó en silencio como hacía cada noche desde que Ivona se fue, porque sabía que a partir de ese momento nada volvería a ser como antes. Y tenía razón. La panadería Estrella Matutina estaba en un barrio tranquilo del centro, encajada entre un viejo edificio de oficinas y una tienda de telas que había conocido tiempos mejores. Las paredes del local estaban amarillas por el paso del tiempo, las mesas eran de fórmica, las sillas crujían y detrás de la vitrina de cristal había panes y dulces que parecían no haber cambiado en décadas. Era de esos lugares que sobreviven no por su aspecto sino por los recuerdos cálidos de quienes van allí. Mariana llegó temprano, eligió una mesa al fondo junto a la pared desde donde podía ver la puerta de entrada sin ser vista desde la calle. Pidió un café con leche y se quedó esperando con las manos entrelazadas sobre la mesa. El corazón le latía más rápido de lo que hubiera querido. No le había contado a doña Carmilla sobre esta reunión, su abuela ya cargaba una carga demasiado pesada y Mariana no quería añadir más preocupación a esos hombros cansados. A Tiago tampoco le había contado todos los detalles, solo que iría a escuchar lo que Beatriz tenía que decir. El abogado repitió. Escuche, observe, no prometa nada. Beatriz Ventura apareció en la puerta 15 minutos después. Mariana la reconoció al instante aunque nunca la había visto en persona. Había estudiado fotos en sitios de eventos sociales de la ciudad. Beatriz aparecía en decenas de ellas, siempre junto a Renato, siempre sonriendo, siempre impecable. Pero la mujer que entró en la panadería no era la de las fotos. Parecía más pequeña, los hombros caídos, los ojos hinchados. En la forma en que miró alrededor había una fragilidad que contrastaba violentamente con la imagen pública de la poderosa esposa que había mantenido durante años. Cuando sus ojos se encontraron con los de Mariana, Beatriz se detuvo. Permaneció inmóvil unos segundos como reuniendo valor para el siguiente paso. Luego se acercó a la mesa y se sentó en la silla frente a Mariana sin decir una palabra. Las dos guardaron silencio un instante que pareció eterno. La primera en hablar fue Beatriz. Se parece a ella. Mariana tragó saliva. ¿A mi mamá? A los ojos, a la manera de poner las manos, a la postura. Beatriz apartó la mirada. Yo era muy pequeña cuando su madre trabajaba con mi padre, pero la recuerdo. Recuerdo a una mujer que siempre estaba cerca, que siempre resolvía todo, siempre con esa sonrisa serena. Mi padre hablaba de ella con una admiración que nunca le oía hacia nadie más. ¿Usted conoció a mi mamá? No de verdad. Yo era niña, la veía de lejos, pero escuchaba las conversaciones. Mi padre le decía a mi mamá, mi verdadera mamá, Elisa, que murió cuando yo tenía 12 años, que sin Ivona la compañía no existiría, que ella era el fundamento de todo. Mariana sintió que le ardían los ojos pero mantuvo el control.
Aún así lo sabe. Usted permitió que su marido le quitara todo. La pregunta fue directa, sin rodeos, sin delicadeza, y golpeó a Beatriz como una bofetada silenciosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante y se llevó la mano a la boca intentando contener las emociones. No lo permití, Mariana. Fui cobarde. Y lo peor, las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas. Cobarde, pronunciada por sus propios labios, por la que se acusaba a sí misma. Cuando Renato empezó a acercarse a mi padre, continuó Beatriz con voz entrecortada, yo acababa de perder a mi mamá. Estaba destrozada, sola. Mi padre era todo lo que me quedaba, pero vivía inmerso en la compañía, trabajaba todo el día. Me sentía abandonada. Renato apareció justo en ese momento. Atento, cariñoso, siempre presente. Me hizo sentir que era importante. Hizo una pausa y bebió agua con manos temblorosas. Nos casamos rápido. A mi padre no le gustó la prisa, pero lo aceptó porque por primera vez me vio feliz después de la muerte de mamá. Y al principio Renato realmente era bueno. Cuidaba de mí, respetaba a mi padre, se entregaba a la compañía. Pero después de que el matrimonio se consolidara y él tuviera acceso a la dirección, todo cambió. ¿Cómo cambió?, preguntó Mariana. ¿Se convirtió en otra persona o mostró quién siempre había sido? Empezó a tomar decisiones sin consultar a mi padre, trajo a la compañía gente nueva leal a él. Creó un círculo de personas de confianza. Otavio, Fabio, y fue ganando poder poco a poco, como quien abre un grifo gota a gota. Cuando mi padre se dio cuenta, ya se estaba ahogando. ¿Y su madre, es decir, Ivona? ¿Sabía usted lo que le estaban haciendo? Beatriz cerró los ojos. Cuando los abrió estaban rojos. Escuché esa conversación, Mariana. La conversación en la que Renato convenció a mi padre de sacar a Ivona de la lista de fundadores. Yo estaba en el pasillo de nuestra casa. Le dijo a mi padre que ningún inversor tomaría en serio a la compañía si en el acta constitutiva aparecía una exlimpiadora. Dijo que se necesitaba un análisis profesional del negocio. Dijo que Ivona sería compensada de otra forma. Pero no lo fue. No. No recibió nada. Renato se ocupó personalmente de los documentos de salida. Obligó a Ivona a firmar todo en una habitación sola, sin abogado, sin nadie que pudiera explicarle qué significaban realmente esos papeles. Mariana apretó las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La rabia subía en su pecho como una ola caliente. Respiró hondo y mantuvo el control. Tenía que escuchar, necesitaba cada detalle. ¿Y su padre, Amadeo? ¿Estaba presente cuando ella firmó? Beatriz negó con la cabeza. No. Renato programó la firma para el día que sabía que mi padre estaría fuera de la ciudad. Cuando mi padre regresó y se enteró de que todo ya estaba hecho, se enfureció. Fue la primera vez que los vi pelear de verdad. Mi padre gritaba cosas que nunca le había oído. Que era deshonesto, que Ivona merecía más. ¿Y qué hizo Renato? Hizo lo que siempre hace cuando alguien se le opone. Sonrió, le puso la mano en el hombro y dijo con ese tono siempre calmado, con esa sonrisa que parece sincera pero lo esconde todo. Mariana sintió que el estómago se le revolvía. Cada palabra de Beatriz confirmaba lo que ya sospechaba. Pero oírlo de la boca de alguien que había estado dentro de aquella casa, dentro de aquella familia, lo hacía más real, más doloroso. Después de eso, continuó Beatriz, mi padre ya nunca volvió a ser el mismo. Se calló, se alejó. Pasaba horas solo en su despacho de casa mirando fotos antiguas. Yo sabía que sufría, pero Renato me decía que era la edad, que era normal, que mi padre necesitaba descansar y apartarse de los negocios.
¿Le creyó? Me obligué a creer, Mariana. Porque la alternativa era reconocer que mi marido era un hombre horrible. Si lo reconocía, ¿qué quedaba de mi vida? Yo no trabajaba. No tenía amigos fuera del círculo de Renato. No tenía independencia. Él controlaba todo. Las finanzas, las amistades, la agenda. Vivía en una jaula de oro y fingía que los barrotes no existían. Una lágrima grande rodó por el rostro de Beatriz y cayó sobre la mesa de fórmica. Mariana miró esa gota y sintió algo que no esperaba sentir. Compasión, no hacia la cómplice de Renato sino hacia la hija de Amadeu que también se había convertido en víctima, de otra forma pero igual de cruel. Cuando apartaron a mi padre de la compañía, dijo Beatriz con voz apenas audible, yo no hice nada. Renato dijo que era mejor para su salud, que los médicos recomendaban reposo. Una vez más preferí creer la mentira porque era más cómodo que mirar la verdad a la cara. ¿Dejó de ver a su padre? Renato lo complicaba todo. Siempre había alguna excusa. Un viaje, un compromiso. Yo permitía que pasaran los meses. Permitía que la distancia creciera. Hasta que un día me llamaron y me dijeron que habían encontrado a mi padre solo en el apartamento donde vivía. Ya se había ido. La voz de Beatriz se quebró definitivamente. Se cubrió el rostro con las manos y lloró allí mismo, en aquella vieja panadería, entre el tintineo de tazas y el murmullo de otros clientes que no sospechaban lo que ocurría en esa conversación. Mariana no dijo nada. No intentó consolarla con palabras. Simplemente esperó. Porque sabía que eso tenía que salir. Necesitaba aire fresco después de años de encierro en un pecho oprimido. Cuando Beatriz por fin levantó el rostro, sus ojos estaban vacíos, pero en ellos había aparecido algo nuevo que antes no estaba. Determinación. Mi padre murió solo, Mariana. El hombre que construyó un imperio, que dio oportunidad a decenas de personas que soñaban en grande cuando nadie creía en él, murió en un apartamento vacío sin su hija al lado. Mi culpa no es menor que la de Renato. ¿Vino aquí para aliviar su conciencia? Preguntó Mariana no con crueldad sino con la honestidad de quien necesita entender. No. Vine aquí para hacer lo que debía haber hecho hace muchos años. Beatriz abrió su bolso y sacó una pequeña memoria USB negra que colocó sobre la mesa entre las dos. Aquí están las grabaciones de conversaciones de Renato con Fabio de los últimos años. Empecé a grabar las reuniones que él hacía en casa, en su despacho privado, cuando pensaba que yo dormía o que no prestaba atención. Mariana miró la memoria como si fuera una granada. ¿Hay conversaciones sobre la salida de Ivona? Preguntó. Hay conversaciones sobre todo, Mariana. Sobre cómo manipularon a mi padre, cómo falsificaron las actas de reuniones, cómo desviaron ganancias que debían repartirse entre todos los fundadores originarios, cómo Renato pagó por falsificar registros antiguos. Beatriz deslizó la memoria hacia Mariana. Aquí hay suficiente para destruir no solo su defensa sino toda la reputación que construyó sobre mentiras. Mariana no tocó la memoria de inmediato. Miraba aquel pequeño objeto en el que estaba encerrada la fuerza para destruir a un hombre y restaurar la verdad sobre otra persona. ¿Por qué grabó todo esto? Beatriz sonrió por primera vez. Fue una sonrisa triste, cansada pero sincera. Porque en algún momento, en el fondo de esa jaula de oro, despertó la hija de Amadeu Ventura. Quería que su padre se sintiera orgulloso de ella aunque fuera una sola vez. Mariana sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas antes de poder detenerlas. Extendió la mano y tomó la memoria. La apretó con fuerza como si estuviera sosteniendo la mano de todos los que Renato había destruido a lo largo de los años. Beatriz, dijo Mariana llamándola por primera vez por su nombre, ¿qué será de usted cuando Renato se entere?
Ya tomé la decisión. Le pedí a mi abogado. Contraté un abogado propio hace varios meses y preparé los documentos de divorcio. No quiero nada de él. Ni casa, ni autos, ni cuentas. Solo quiero una cosa. Poder ir a la tumba de mi padre y no sentir vergüenza. Las dos mujeres permanecieron en silencio en aquella vieja panadería que olía a café y a recuerdos. Fuera, la ciudad vivía su ritmo. Dentro, dos vidas se cruzaron de una forma que ninguna de las dos había podido prever. Mariana guardó la memoria en la bolsa, se levantó y miró a Beatriz. Su mamá Elisa se sentiría orgullosa de lo que está haciendo. Beatriz se llevó la mano al pecho. Y su mamá se sentiría orgullosa de usted, Mariana. Ivona estaría muy orgullosa. Mariana salió de la panadería y caminó por las calles del centro con la memoria en la bolsa que pesaba más de lo que debería pesar un objeto de ese tamaño. Sacó el teléfono y llamó a Tiago. Doctor, la reunión ocurrió y lo cambió todo. Tenemos grabaciones de conversaciones en las que Renato admite el fraude, las manipulaciones a Amadeo. Todo se lo entregó su propia esposa. Tiago guardó silencio unos segundos al otro lado. Cuando habló, su voz sonaba distinta. Ya no era la calma profesional habitual, era una emoción contenida. Mariana, cuando acepté este caso pensé que nos esperaba una batalla de años. Pensé que sería David contra Goliat y que necesitaríamos una enorme perseverancia para ganar. Por lo que me describes, ya no es David contra Goliat. Entonces, ¿qué es? Goliat destruyéndose a sí mismo. Y a nosotros solo nos queda estar preparados para el momento en que caiga. Mariana colgó y se detuvo en la acera. Miró hacia arriba, al cielo entre los edificios, y respiró profundamente. Mamá, susurró, en cada paso que doy tú estás a mi lado. Lo sé. El viento movió suavemente el cabello de Mariana como si toda la ciudad respondiera sí. El informe de investigación sobre Mariana Román Liu llegó al escritorio de Renato en una mañana gris. Fabio Salazar entró en el despacho con una carpeta delgada y la colocó delante de su jefe con la expresión de quien trae noticias disfrazadas de malas. Aquí está lo que pidió. Fabio, aquí está todo lo que pudimos encontrar. Renato abrió la carpeta con avidez. Sus ojos recorrían las páginas con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera usar para destruir la reputación de aquella joven que había irrumpido en su vida como una tormenta. Con cada página vuelta la expresión de Renato se derrumbaba más. Mariana Román Liu fue criada por su abuela materna después de la muerte de su madre. Toda su vida estudió en escuelas públicas. Desde joven trabajó para ayudar con los gastos de la casa. Obtuvo una beca parcial en una universidad privada, estudió administración y pagó el resto de la matrícula trabajando. Trabaja de día como vendedora consultora en una librería y estudia por las noches. Terminó la carrera entre las mejores de su promoción. Nunca tuvo problemas con la ley. Nunca tuvo deudas que no pudiera pagar. Nunca recibió quejas laborales, multas, demandas judiciales. Nada. La carpeta era el retrato de la vida de una persona que siempre hizo lo correcto incluso cuando todas las cartas del destino estaban en su contra. Renato cerró la carpeta con rabia apenas contenida y la empujó sobre la mesa. ¿Eso es todo? Fabio asintió. Está limpia, Renato. No hay nada que podamos usar. Todo el mundo tiene algo. Sigan buscando. Fabio se detuvo en la puerta. Renato, ¿puedo hablar con franqueza? Habla. Quizá deberíamos considerar un acuerdo extrajudicial. Los abogados que contratamos para reforzar el departamento jurídico analizaron la demanda y dicen que nuestra posición es delicada.
Con el acta constitutiva original, el testamento de Amadeu y el bufete Veris y llevando el caso, nos enfrentamos a una batalla que puede costarnos mucho más caro que cualquier negociación. Renato levantó lentamente los ojos. La mirada que le lanzó a Fabio hizo que su mano derecha retrocediera un paso. «Sal de mi despacho». Fabio salió sin decir una palabra más. Pero al caminar por el pasillo se cruzó con Marcelo Antonio que venía en dirección contraria. Intercambiaron una mirada corta y significativa y se separaron sin cruzar palabra, porque dentro de esa compañía algo estaba cambiando en silencio, como grietas que al principio son invisibles y solo se notan cuando ya es demasiado tarde. Ese mismo día Marcelo Antonio hizo algo que nunca había hecho en toda su carrera en el Grupo Castano. Cerró la puerta de su despacho, tomó su teléfono móvil personal, no el corporativo, y marcó el número del bufete Barris & Ao. «Me gustaría hablar con el doctor Tiago. Dígale que es por el caso Román Liu contra el Grupo Castano». A los pocos minutos Tiago contestó. «¿Quién habla?» «Marcelo Antonio, director jurídico del Grupo Castano». Al otro lado hubo una pausa. «Señor Antonio, sabe que no debe llamarme directamente. Cualquier comunicación debe hacerse a través de los representantes legales». «Lo sé. No llamo como representante del grupo. Llamo como persona privada». Otra pausa más larga. «Le escucho». «Doctor Tiago, llevo muchos años trabajando para Renato Castano. He visto muchas cosas en esta compañía, decisiones que me inquietaban, prácticas que no me dejaban dormir. Pero siempre aparté la vista porque era más fácil, porque el sueldo era bueno, porque tenía una familia que alimentar». Marcelo respiró hondo antes de continuar. Pero cuando aquella muchacha entró en la sala de juntas y leí el acta constitutiva original con el nombre de Ivona Román Liu, algo se rompió dentro de mí. No conocía personalmente a Ivona, pero por los documentos sí. Vi las actas antiguas, vi cómo borraron su nombre, vi los documentos de cesión que firmó. Cualquier abogado con un mínimo de decencia entiende que aquella mujer no tenía la menor idea de lo que estaba firmando. Me está diciendo que sabía del fraude. Le digo que lo sospechaba y que nunca tuve el valor de hacer nada hasta hoy. Tiago guardó silencio unos segundos. ¿Qué es exactamente lo que propone, señor Antonio? Propongo declarar como testigo. Tengo acceso a documentos internos que confirman las irregularidades en la forma en que se realizó la reestructuración de la compañía. Actas de sesiones que Renato ordenó modificar, registros de pagos que nunca se hicieron a Ivona. Puedo confirmar personalmente que la versión expuesta en la demanda corresponde a lo que observé durante todos estos años. El aire pareció abandonar el despacho. Señor Antonio, ¿es consciente de que al hacer esto terminará su carrera en el Grupo Castano? Doctor Tiago, durante años construí mi carrera sobre el silencio, gané mucho dinero fingiendo no ver lo que tenía delante. ¿Sabe qué entendí el día en que aquella joven mujer se plantó frente a 4 hombres que se reían de ella y no bajó la cabeza? Que en ella había más dignidad de la que yo tuve en toda mi vida profesional y que si muero sin haber actuado correctamente una sola vez, todo lo que logré habrá sido en vano. Tiago guardó silencio y luego solo dijo: «Venga mañana a mi oficina. Traiga todo lo que pueda». Marcelo colgó, se recostó en el respaldo del sillón y miró al techo. Sintió como el peso de muchos años se deslizaba de sus hombros como agua represada que por fin encuentra una salida. Esa misma noche, en el otro extremo de la ciudad, Renato Castano llegó a casa y encontró algo que no esperaba. Silencio. No el silencio habitual de una casa grande donde las habitaciones absorben los sonidos y todo parece tranquilo. Era otro silencio. El silencio de la ausencia de Beatriz. La llamó al entrar. Nadie respondió. Atravesó la sala, la cocina, el pasillo.
Sus zapatos resonaban en el suelo como golpes de reloj contando los últimos segundos de algo que aún no comprendía. Subió las escaleras y abrió la puerta del dormitorio. El armario de Beatriz estaba abierto. La mitad de las perchas estaban vacías. Los cajones entreabiertos mostraban huecos donde antes había ropa, accesorios, toda una vida de la mujer que él consideraba controlada. Sobre la cama había un sobre. Renato lo tomó con manos que empezaban a temblar, lo abrió y encontró una única hoja. La letra de Beatriz, que conocía tan bien, era firme, sin tachones, sin vacilaciones. Cada palabra estaba pensada, medida, elegida. Renato, durante muchos años fui exactamente lo que tú querías que fuera. Callada, obediente, decorativa. Sonreía en las fotos, estrechaba manos que no quería estrechar, fingía no ver lo que hacías. Hoy me detengo. No por odio ni por rencor, sino porque mi padre merecía más, Ivona merecía más y yo también merezco más. Los documentos del divorcio están en manos de mi abogado. Renato leyó la carta una vez, 2 veces, 3 veces. Luego se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando el armario vacío como alguien que mira un espejo y no reconoce su reflejo. Su esposa se había ido. La misma esposa de la que pensaba que nunca tendría el valor de abrir la boca y mucho menos la puerta. Tomó el móvil y marcó su número. Buzón de voz. Marcó de nuevo. Buzón de voz. Marcó una tercera, cuarta y quinta vez, siempre buzón de voz. Entonces llamó a Fabio. Beatriz se fue. ¿Cómo que se fue? Desapareció. Se llevó sus cosas, dejó una carta de divorcio. Necesito que averigües dónde está ahora. Fabio hizo las llamadas necesarias, activó contactos, intentó rastrearla. Pero Beatriz había pensado cada detalle. No usó tarjetas de crédito, no llamó a nadie del círculo común de conocidos, no dejó rastros. La mujer que Renato consideraba un elemento decorativo había actuado con la precisión de alguien que planeó su salida durante meses. A la mañana siguiente Renato llegó a la oficina con profundas ojeras oscuras y la cara de quien no había pegado ojo en toda la noche. Se encerró en su despacho y pidió que nadie lo molestara. Pero la molestia llegó igual. María da Sequeira tocó a la puerta con una expresión que Renato nunca le había visto. Miedo mezclado con algo parecido a la lástima. Señor Renato, perdone la molestia, pero necesita ver algo. Dije que no quería que me molestaran. Señor, es urgente. Se trata del doctor Marcelo. Renato levantó la cabeza. ¿Qué pasa con Marcelo? María tragó saliva. No vino hoy a trabajar. Su despacho está vacío. El ordenador corporativo está sobre la mesa, el pase en el cajón y dejó un sobre a su nombre. Renato sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Se levantó, recorrió el pasillo hasta el despacho de Marcelo y se detuvo en la puerta. Todo estaba limpio y ordenado, sin ningún toque personal, como si Marcelo Antonio nunca hubiera existido allí. Tomó el sobre, lo abrió. Otra carta. Otra despedida. Renato, durante muchos años fui tu abogado, tu consejero y tu cómplice silencioso. Hoy elijo ser simplemente un hombre con conciencia. Me voy de esta compañía llevándome la vergüenza por haber tardado tanto en hacer lo correcto. A partir de ahora cualquier comunicación profesional se hará a través de los canales legales correspondientes. Marcelo Antonio. Renato arrugó la carta con ambas manos. La mandíbula apretada, los ojos ardiendo. Primero la esposa, ahora el director jurídico. 2 personas que más sabían de la estructura interna de la compañía y de los secretos sobre los que todo se sostenía. Se acercó a la ventana del despacho de Marcelo y miró la ciudad abajo,
la misma ciudad que cada mañana contemplaba desde su propio despacho sintiéndose invencible. Pero aquella mañana por primera vez Renato Castano no se sintió rey mirando sus dominios. Se sintió un hombre rodeado por un anillo que apenas empezaba a apretarse. Capítulo 7. El nombre que nunca debió ser borrado. La audiencia estaba programada para una mañana de cielo claro. Mariana se despertó antes del amanecer, se vistió en silencio y fue a la cocina donde encontró a doña Carmilla ya sentada en su silla habitual con las manos cruzadas sobre las rodillas y la mirada fija en la ventana. ¿Dormiste? No cerré los ojos en toda la noche, respondió la abuela. Pensaba en tu mamá, en qué diría ella si estuviera aquí hoy. Mariana se sentó a su lado y tomó sus manos. Estaban frías, arrugadas, marcadas por toda una vida de trabajo, manos que habían cosido, lavado y guardado secretos. Creo que me diría que no tenga miedo, dijo Mariana. No. Tu mamá te diría que sí tengas miedo pero que vayas igual. Doña Carmilla apretó las manos de su nieta con una fuerza que parecía imposible para alguien de su edad. Ve por ti, por mí, por ella. Mariana besó a su abuela en la frente y salió de casa con la bolsa al hombro y un peso en el pecho. En la parada del autobús miró al cielo y respiró hondo. El aire de aquella mañana parecía distinto pero ligero, como si el mundo supiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. En la entrada del juzgado Tiago la esperaba. A su lado estaba alguien a quien Mariana no esperaba ver allí. Marcelo Antonio, el exdirector jurídico del Grupo Castano, estaba de pie con la espalda recta pero la mirada llena de una seriedad silenciosa. Bajo el brazo llevaba una carpeta gruesa. Mariana, Marcelo va a declarar hoy, dijo Tiago. Trajo documentos internos que confirman todo. Las actas falsificadas, los registros financieros, la correspondencia interna. Es el elemento que faltaba. Marcelo miró a Mariana e hizo algo que ella no esperaba. Le tendió la mano. Debí haber hecho esto hace muchos años y no lo hice. Pero estoy aquí ahora. Mariana miró aquella mano extendida, la mano de un hombre que se había reído de ella en aquella sala de juntas, que había permanecido callado mientras la humillaban, que durante años había sido cómplice silencioso de todo lo que destruyó la vida de su madre. La estrechó con fuerza, sin odio pero tampoco fingiendo que el pasado no existía. Lo importante es lo que hace a partir de este momento, dijo. Entraron juntos al edificio del juzgado. La sala de audiencias era amplia, fría, con paredes claras y filas de sillas de madera. Mariana se sentó junto a Tiago. En la mesa de la derecha apareció Renato Castano acompañado de 3 abogados contratados a toda prisa para sustituir a Marcelo, y a su lado Otavio Quira y Fabio Salazar, llamados como representantes del grupo. Cuando Renato entró y vio a Marcelo sentado del lado de Mariana, se detuvo en medio del pasillo. Sus ojos se entrecerraron, la mandíbula se apretó. Fabio tuvo que tocarle el brazo para que siguiera caminando. Traidor, siseó Renato entre dientes al pasar junto a Marcelo. Marcelo no respondió, solo sostuvo la mirada y por primera vez quien apartó los ojos fue Renato. Entró la jueza y todos se pusieron de pie. Era una mujer con voz firme y mirada atenta que llevó a cabo los trámites preliminares con precisión quirúrgica. Cuando llegó el momento de las exposiciones, Tiago se levantó. La presentación fue meticulosa. Tiago presentó el acta constitutiva original certificada por notario con el nombre de Ivona Román como cofundadora, presentó el certificado de registro que confirmaba la autenticidad del documento, presentó el testamento de Amadeu Ventura con la declaración manuscrita que admitía el fraude y luego presentó las grabaciones de la memoria USB entregada por Beatriz. Cuando las grabaciones de Renato sonaron en la sala de audiencias, su propia voz inconfundible, riendo mientras describía cómo había borrado el nombre de Ivona de los documentos, el silencio que se hizo fue absoluto.
Los abogados de Renato se miraron entre sí. Uno bajó la cabeza y empezó a garabatear nerviosamente en su blog. Otro se quitó las gafas y se frotó los ojos como si no quisiera estar allí. Renato permaneció inmóvil, el color abandonó su rostro, los labios se apretaron en una fina línea, sus dedos apretaban el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Luego Marcelo fue llamado a declarar. Se levantó, se dirigió al lugar de los testigos y prestó juramento con voz calmada y precisa. Confirmó cada afirmación de la demanda, describió cómo se falsificaron las actas, cómo los pagos que correspondían a Ivona nunca se realizaron, cómo Renato destruyó sistemáticamente cualquier evidencia de su participación en la fundación de la compañía. Fui testigo de estas prácticas durante muchos años, dijo Marcelo mirando a la jueza. No tengo de qué enorgullecerme por haber callado, pero hoy estoy aquí para que la verdad quede registrada donde debe estar. En los autos del proceso. Renato se volvió hacia Fabio y le susurró algo con furia. Fabio solo negó con la cabeza. Ya no se podía hacer nada. Cada prueba era un ladrillo más en el muro que se levantaba alrededor de Renato y él ya no podía mirar por encima de él. Cuando llegó el turno de Mariana, Tiago se inclinó y le dijo en voz baja. No es necesario que declare. Ya tenemos suficientes pruebas. Me hace falta, doctor. No por las pruebas, por ella. Mariana se levantó, caminó hasta la parte delantera de la sala y se sentó en el lugar de los testigos. Recorrió la sala con la mirada. Vio a los abogados, vio a la jueza, vio a Renato y empezó a hablar. Mi mamá se llamaba Ivona Román. No tenía diploma, no tenía apellido famoso, no tenía contactos influyentes. Tenía manos, valentía y la capacidad de creer en las personas, lo que al final fue al mismo tiempo su mayor debilidad y su mayor virtud. Toda la sala se quedó en silencio. Mi mamá lavaba suelos por las noches para pagar mis útiles escolares. Volvía a casa con las rodillas enrojecidas y dolor de espalda y aún así se sentaba a mi lado para ayudarme con las tareas. Nunca se quejó, nunca dijo que la vida era injusta, nunca habló mal de nadie, ni siquiera de quienes le quitaron todo. La voz de Mariana era firme pero sus ojos brillaban. No intentó ocultar las lágrimas, dejó que corrieran. Yo era niña cuando entendí que a mi mamá le habían quitado algo. No entendía qué, solo veía que llegaba a casa, se sentaba en la cama y miraba al vacío como si hubiera dejado una parte de sí misma en algún lugar y no pudiera recuperarla. Hizo una pausa, respiró. Años después, cuando mi mamá ya no estaba, mi abuela me entregó un sobre y dentro estaba la prueba de que mi mamá no era solo una trabajadora. Era cofundadora. Ayudó a levantar lo que hoy es un imperio que vale 200 millones. La única recompensa que recibió fue que la borraran como si nunca hubiera existido. Mariana miró directamente a Renato. Él sostuvo la mirada unos segundos y luego apartó los ojos. Era la segunda vez ese día que el hombre más poderoso de la compañía no pudo sostener la mirada de la hija de la mujer a la que había descartado. Estoy aquí no por dinero, continuó. Estoy aquí porque mi mamá merecía que su nombre estuviera donde siempre debió estar. Estoy aquí porque una mujer que construyó algo grande no puede ser desechada como si fuera desechable. Estoy aquí porque si yo no lucho, ¿quién lo hará? Cuando Mariana terminó, la sala permaneció en silencio durante largos segundos. La jueza anotaba algo con la cabeza baja. Los abogados de Renato no se movían. Fabio miraba sus propias manos. Ottavio tenía los ojos húmedos. La audiencia se dio por concluida y la jueza informó que la sentencia se dictaría en breve. Una semana después llegó la sentencia. El grupo Castano quedaba obligado a reconocer legalmente a Ivona Román Liu como fundadora con derecho al 30% de las participaciones originarias.
La resolución ordenaba la devolución completa de las cuotas calculadas sobre la base de las ganancias acumuladas durante todos los años de actividad, así como una indemnización por daños morales por la forma en que Ivona había sido excluida de la lista de fundadores. La suma total superaba cualquier previsión de Renato. En la sentencia había algo que no se podía comprar con ningún dinero. El nombre de Ivona Román Liu debía ser oficialmente restituido en el registro histórico de la compañía como nombre de cofundadora. Cuando Tiago llamó a Mariana con la noticia, ella estaba en casa, sentada en la cocina con doña Carmilla. Escuchó todo en silencio, luego colgó, dejó el teléfono sobre la mesa y miró a su abuela. «Ganamos, abuela». Doña Carmilla no dijo nada, solo cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libremente, en silencio, sin prisa, como una lluvia tranquila que llega después de una sequía que parecía no tener fin. Mariana se arrodilló delante de su abuela y apoyó la cabeza en su regazo como hacía de niña. Así se quedaron las dos en aquella pequeña cocina, llorando abrazadas, unidas por el dolor que por fin encontraba alivio y por el amor que nunca necesitó palabras para existir. Días después Mariana regresó al edificio Andrián. Esta vez no entró por la puerta de servicio, no la detuvieron en recepción, no se encontró con risas. Entró como quien siempre había sido por derecho. Dueña del 30% de esa compañía. Sonia Pastu la reconoció al instante y se levantó del mostrador. «Señora Mariana, bienvenida». Mariana sonrió. «Puede seguir llamándome Mariana». Subió al piso 23. La sala de juntas estaba en el mismo lugar, la misma mesa de cristal, los mismos sillones, las mismas enormes ventanas con la ciudad extendida abajo. Pero ahora en una discreta placa junto a una de las puertas del piso aparecía un nuevo nombre. Ivona Román Liu, cofundadora. Mariana tocó la placa con los dedos, recorrió con la mano cada letra del nombre de su madre como si acariciara un rostro y, por primera vez en todo ese tiempo, lloró no de dolor sino de alivio, de orgullo, de la felicidad que nace en lo más profundo del pecho y lo llena todo. Renato Castano ya no estaba allí. Había sido apartado de la dirección por decisión del Consejo de Administración tras la sentencia. Abandonó el edificio semanas antes sin despedidas, sin ceremonias, sin aquella mirada regia de quien lo comandaba todo desde lo alto de esos pisos. Otavio Kira asumió temporalmente la dirección y una de sus primeras disposiciones fue autorizar la colocación de aquella placa. Fabio Salazar presentó su renuncia pocos días después de la sentencia. Después de eso no se le volvió a ver en el edificio. Marcelo Antonio abrió su propio bufete pequeño y modesto dedicado a asuntos laborales. En la pared de la recepción, enmarcada, una frase. La justicia tardía sigue siendo justicia. Beatriz Ventura finalizó el divorcio y se mudó a un apartamento modesto cerca del centro. Un día Mariana recibió un mensaje suyo. Hoy visité a mi padre. Le llevé flores y por primera vez en muchos años no sentí vergüenza. Gracias. Mariana respondió con una sola palabra. Gracias. En un día tranquilo, varias semanas después de todo, Mariana llevó a doña Carmilla al edificio Andrián. La abuela caminaba despacio, apoyada en el brazo de su nieta, y cuando se detuvo frente a la placa con el nombre de Ivona se quedó largo rato mirando en silencio. Sus labios se movían sin emitir sonido, como si hablara con alguien a quien solo ella podía ver. «Ya está, hijita», susurró doña Carmilla tocando la placa con dedos temblorosos. «Ahora todos saben lo que yo siempre supe. Que tú construiste todo esto, que en este lugar está tu huella, tu valentía y tu corazón». Mariana abrazó a su abuela por detrás y apoyó la barbilla en su hombro. Se quedaron allí, frente a aquel nombre grabado, mientras el sol de la tarde entraba por las enormes ventanas y bañaba todo con luz dorada. Esa noche, acostada en la cama de su pequeña habitación, Mariana apoyó la cabeza contra la pared,
La misma pared contra la que muchos años atrás una niña pequeña había pegado la oreja para oír el llanto de su madre y se había hecho a sí misma una promesa silenciosa. Mamá, susurró en la oscuridad, prometí que conseguiría justicia y lo hice. Tu nombre está allí y nadie, nunca más, lo borrará. Al otro lado de la pared el silencio era suave. Ya no era el pesado silencio de aquella noche lejana cuando Ivona lloraba sola. Era otro silencio, ligero, sonriente.